Bienvenidos a nuestro entrenamiento. Ha sido una experiencia maravillosa. En el entrenamiento pasado estuvimos hablando acerca de la seguridad de la salvación, hablamos de las pruebas internas, de las pruebas externas, hablamos de las pruebas de amor y profundizamos, no profundizamos, no dimos allí un breve repaso acerca del tema de la seguridad de la salvación. Y en esta serie que titulamos el ABC del cristiano, o sea, los primeros pasos, los principios, lo que todo creyente debe saber, cosas muy básicas, muy fundamentales, pues vamos a estar allí repasando rápidamente, vamos a estar dándote textos bíblicos para que puedas tener allí un fundamento, para que puedas tener una base allí a la luz de las escrituras. Y en el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la salvación de tu familia, porque nuestro Dios es un Dios de familia. Y cuando hablamos de la salvación, estábamos hablando de esa unidad en Cristo. La unidad en Cristo, o sea, no solamente el individuo, sino de toda su familia. Y vamos a ver a la luz de la palabra familias enteras que fueron salvas, no solamente en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento. Y vamos a ver muchos ejemplos para que puedas comprobar. Porque mira lo que dice la Escritura. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es una promesa para ti, así que toma esa promesa y aprópiate de ella. Y vamos a iniciar con un texto de lo que Jesús le dijo a Zaqueo, allí en Lucas capítulo 19, en el versículo 9. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. El Señor Jesús dirigió esta palabra a un gran pecador. ¿Cuál era ese gran pecador? Zaqueo. ¿Cuál era la función de Zaqueo? Era recaudador de impuestos. O sea, confirmando así a través de este texto que la familia es la unidad de la salvación que Dios nos proveyó, fue el suministro de Dios y que nuestro Señor Jesucristo nos trajo, lo estableció. O sea, Jesús no dijo que la salvación había venido a esa persona en aquel día. O sea, Jesús no está diciendo, no, que la salvación solamente vino fue a Zaqueo, sino que la salvación había venido a esa casa, o sea, a toda la familia. Indudablemente el Señor quería que toda la familia de Zaqueo, creyera en Jesús y experimentara la salvación y fueran salvas. La palabra del Señor a Zaqueo fue a la vez una sugerencia y también un aviso para él. Y mire lo que dice allí en Hechos, capítulo 16, versículo del 30 al 31. Dice, y sacándolos, o sea, ¿quiénes? A los apóstoles, a Pablo y Silas, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, es tremendo esta parte porque en el entrenamiento pasado hablamos acerca de la seguridad de la salvación. De pronto te hablé ya en términos muy personales, pero aquí te voy a estar tocando el tema de la familia. Entonces, este es el diálogo, el texto que te acabé de mencionar ahorita, este es el diálogo entre el carcelero de Filipo y los dos apóstoles. El carcelero les preguntó qué debería hacer él mismo para ser salvo. Sin embargo, los apóstoles le contestaron que no solo él mismo, sino también él y su familia. Escucha con atención. La salvación no es solamente para ti, sino también para tu familia, que ellos iban a ser salvos. Esto demuestra que en el corazón de los apóstoles enviados por el Señor Jesucristo a predicar el Evangelio, la salvación de nuestro Señor era para el individuo, mientras que la unidad de la salvación era para la familia. Entonces comprobamos que una vez más la palabra de los apóstoles al carcelero fue tanto una sugerencia como un aviso de que él no debería prestar atención solamente a su salvación personal, sino también a toda su familia. Qué buena noticia tengo para ti en esta hora. No solamente tú eres salvo, sino también tu familia. Aunque veas que de pronto muy remotamente
Tú dices, pero es que este familiar mío no da muestras o no manifiesta que realmente quiere seguir al Señor. No, hay una promesa de parte de Dios. Aférrate a esa promesa y vas a ver los frutos de esa fe. Y vamos a ver algunos casos de salvación de familias. En primer lugar, vamos a comenzar con los del Antiguo Testamento. Y vemos ahí en Génesis capítulo 7, en el versículo 1 dice, toda la casa de Noé. Dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca. Versículo 3 dice, en este mismo día entraron Noé, Sem, Can y Jafé. Esos eran los 3 hijos de Noé. La mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. No solamente la salvación alcanzó a Noé, a sus 3 hijos, a su esposa, sino también a cada una de las esposas de sus hijos. Tremendo. Dios es un Dios de familia. Entonces, si ya tienes hijos que están en edad de matrimonio, o sea, la salvación también viene para la esposa de tus hijos o para el esposo de tus hijas. Entonces, ten en cuenta eso. Aquí el Señor le ordenó a Noé que entrara en el arca con toda su familia para escapar de la destrucción causada por el diluvio. Ahora, esto nos comprueba que el deseo de Dios es considerar la familia la unidad a la cual Él aplica la salvación. También se nos dice que Noé hizo entrar en el arca a toda su familia, su esposa, sus hijos, sus nueras, conforme al deseo de Dios, y que como resultado él y toda su familia fueron salvados por Dios. Tal es el modelo, tal es el diseño que debemos seguir hoy en día. Vamos a ver otro ejemplo. Las casas de Israel. Eso está en Éxodo capítulo 12, versículos del 3 al 4. Dice, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero. Ahora, ¿cuál es nuestro cordero pascual? Jesús. Jesús es nuestro cordero. El cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces mira lo que está diciendo. En el Antiguo Testamento está hablando este texto ahí de Éxodo. Dice, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres. Un cordero por familia. Un cordero por familia. Tremendo. ¿Ya? Un cordero. O sea, Cristo es el cordero de cada familia. Dice, y mira lo que continúa diciendo, más si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino, tremendo, él y su vecino, dice, también una familia entera, dice, inmediato a su casa tomará uno. Tremendo, o sea, si hay tanta bendición en tu casa, o sea, tremendo, o sea, tienes que invitar a tu vecino también para que coman del cordero. Esto es tremendo. Entonces, mire, en el contexto que se da este versículo, es cuando Dios está por herir a los primogénitos de los egipcios. ¿Qué sucede en ese contexto? Dice, Dios instituyó la Pascua para los israelitas. ¿Qué consistía la Pascua? Que cogían un cordero por familia y lo mataban, lo sacrificaban. Entonces él instituyó la Pascua para los israelitas a fin de salvarlos del juicio de la destrucción de los primogénitos. Lo que Dios les indicó no fue que tomaran un cordero por cada persona, sino un cordero por cada casa. Esto también es una comprobación sólida, muy fuerte, de que la unidad de la salvación de Dios es la familia. Más aún Dios ordenó que si una familia era demasiado pequeña, para comer un cordero completo, ellos deberían compartirlo con la familia del lado, con su vecino. Obviamente el vecino también fue contado por una familia y no por un individuo. Esto además demuestra que no solamente debemos conducir a nuestras propias familias,
a recibir la salvación de Dios, sino que también debemos conducir a los vecinos, a las familias vecinas, a tener parte en la rica e ilimitada salvación de Cristo, la cual nuestra familia no puede agotar. O sea, uy, esto es tremendo, o sea, porque la salvación no solamente está limitada para ti o para tu familia, sino también para tus vecinos, para todas aquellas personas que te rodean. Esto es tremendo y a mí me llena de mucho gozo el saber que Dios es suficiente. Cristo, nuestro corderito, es suficiente para toda la humanidad. Puede alcanzar la salvación. Esto es tremendo y me llena a mí de mucha alegría. Y por eso te estoy compartiendo estas buenas noticias de salvación. Pero vamos a ver rápidamente otro ejemplo. Dice, toda la casa de Raab. ¿Quién era Raab? Era una ramera, era una prostituta. En Josué capítulo 2, versículos de 12 al 13, vamos a ver en este texto, y dice, os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, ahí está hablando Raab, que como he hecho misericordia con vosotros, o sea que Raab escondió a los dos espías, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas. Tremendo, mira hasta donde llega la bendición. Te lo voy a repetir. De lo cual me daréis una señal segura y que salvaréis la vida de mi padre. Mira lo que van a ser salvos en tu casa. Tu padre, tu madre, tus hermanos, tus hermanas. Y no solamente eso, sino también las cosas materiales. No solamente las personas, sino también lo material. Mira lo que continúa diciendo. Dice, y todo lo que es suyo. La salvación no es solamente para las personas, sino también para las cosas materiales. Tu economía, tus electrodomésticos, todo eso experimentará salvación. Y que libraréis nuestras vidas de la muerte. ¡Wow! Tremendo. Tremendo, tremendo, tremendo este versículo. Y mire lo que dice ya después cuando ya tomaron, cuando ya sitiaron a Jericó. Eso está en Josué capítulo 6, versículos 24 al 25. Dice, y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Mas Josué salvó la vida de Raab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía. Tremenda, tremenda estas historias. Estas historias son realmente poderosas, son realmente extraordinarias. Entonces, mire que está diciendo aquí en Josué capítulo 24 que no solamente salvó a Ra y a sus padres, a sus hermanos y a su casa, sino también todo lo material. Imagínate ahí los soldados allí cargando la nevera, el televisor, cargando ahí el computador, cargando todas esas cosas. Esto es tremendo, es tremendo. Entonces, esta es la historia de cómo Raab la ramera y su familia fueron salvas cuando Josué dirigió a los israelitas a destruir Jericó. Ella estuvo dispuesta a recibir a los espías israelitas y les rogó que salvaran a ella y a toda su familia de la destrucción. Josué entonces cumplió su deseo. Esto también confirma que la familia es la unidad de la salvación de Dios. Entonces vimos aquí algunos ejemplos del Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver otros ejemplos en el Nuevo Testamento. Y nuevamente vamos a ir a la casa de Zaqueo. Zaqueo el recaudador de impuestos. Está en Lucas 19. Esto ya lo leímos, pero vamos a volver a leer nuevamente. En el versículo 5 dice, del 5 al 6 dice, cuando Jesús llegó al lugar mirando hacia arriba le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que me quede en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso, porque cuando Cristo entra a un lugar, cuando Cristo entra a la vida de una persona, trae gozo. Y en el versículo 9, mire lo que Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Tremendo. Esta es la historia de la salvación de Zaqueo, el recaudador de impuestos. En esta historia, lo que Jesús hizo fue hospedarse en la casa de Zaqueo.
y lo que el Señor dijo que en aquel día la salvación había venido a esa casa. Esto hace evidente que la familia es la unidad de la salvación que trajo el Señor. Y vamos a ver otro ejemplo, la casa de Cornelio. La casa de Cornelio, otro ejemplo ahí rápidamente. Te estoy mostrando varios ejemplos, varias evidencias de que cómo sucedió, porque no es solamente un caso aislado, sino que hay muchos ejemplos, hay muchos testimonios. En Hechos capítulo 11, acompáñame por favor, versículos 13 al 14. Dice de la siguiente manera: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Otra vez la palabra, mire, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, y él te hablará palabras. Él te va a traer buenas noticias, Él te va a traer el evangelio de salvación, no solamente para ti, sino también para toda tu casa. Y mire lo que continúa diciendo ahí en Hechos capítulo 10, versículo 24. Dice, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Este Cornelio era tremendo. Mire lo que dice, Cornelio los estaba esperando. Ahora dice, no solamente él, sino también a toda su familia y a los amigos más cercanos. Qué amor este de Cornelio. Versículo 44 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que habían oído la palabra. Mire que es muy importante el oír la palabra. Y en el versículo 48 dice, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces, esta es la historia de la salvación de la familia de Cornelio. ¿Quién era Cornelio? Cornelio era un centurión de la milicia romana y la de sus amigos íntimos. No solamente sus amigos, sus parientes, sino todos sus amigos. Los invitó. No, vengan, vengan que hoy hay salvación. Hoy va a haber algo extraordinario, va a haber algo tremendo. Esto es impresionante. Esto es impresionante. Mire que aquí nos está diciendo que la salvación no es solamente para ti, que no es solamente para tu familia y no es solamente para tus vecinos, sino también para todos tus amigos. Mire que aquí se está abriendo un concepto más amplio. Entonces, esta historia también demuestra que toda la familia de una persona es la unidad de la salvación aplicada por el Espíritu sobre los hombres. Cornelio no solo condujo a toda su familia, sino también a sus amigos más íntimos a recibir a Jesús. Esto coincide con lo que fue mencionado antes, es decir, que toda una familia israelita debía compartir el Cordero de la Pascua con su vecino. Tremendo. Vamos a ver otro ejemplo, la casa de Lidia. La casa de Lidia, eso está en Hechos 16, del 14 al 15. La casa de Lidia dice Lidia, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella. Tremendo. Mire que el Espíritu Santo es el que abrió el corazón de ella. ¿Para qué? Para que estuviese atenta, para que estuviese allí escuchando a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada ella, lo mismo que su familia. Tremendo, poderoso esto. Entonces la historia de cómo esta creyente y su casa creyeron en el Señor Jesús y fueron bautizadas es también un ejemplo de la familia como la unidad de la salvación del Señor. Y vamos a ver otro ejemplo rápidamente. La casa del carcelero. Hechos 16 del 32 al 33. Dice, y le hablaron la palabra de Dios a él y a todos los que estaban en su casa. No solamente al carcelero, y le hablaron la palabra de Dios a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Esto es tremendo. Que una persona que era el encargado de cuidar, de custodiar, que no se volaran de la cárcel, dice que él mismo los sacó de la cárcel, les lavó las heridas y después recibieron a Jesús y todos los que estaban allí con él en su casa creyeron y fueron bautizados. El caso de la salvación de este carcelero es una prueba especialmente fuerte, muy fuerte, de que la familia es la unidad de la salvación en el Señor. Ahora, aparte de estos casos, también hay muchos casos.
Como por ejemplo, y yo creo que de pronto no has escuchado este caso, ahí cuando está hablando en Juan capítulo 4, en el versículo 46 y el 53, habla ahí de un oficial real, de un noble, ¿verdad? Y la- ahí nos habla ahí que recibió a Jesús. También la familia de Crispo, el principal de la sinagoga, allí en Corinto. Eso se encuentra en Hechos, capítulo 18, versículo 8. Puedes buscar allí y corroborar. También la familia de Estefanas, otro creyente de Corintios. Se encuentra en 1 Corintios 1, 16. La historia de la salvación de ellos y la de sus familias enteras comprueba que la familia es la unidad, la familia es la unidad de la salvación del Señor. Y esto es un asunto deleitoso, el Señor se deleita, está en el corazón del Señor que ama a los pecadores. Y es también la meta del Señor en la realización de la redención de toda su familia, que toda su familia va a ser salva. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Escucha con atención. Debemos imitar a los santos antiguos en cuidar el deseo del corazón de Dios de conducir a toda nuestra familia a la salvación, para que la meta de la redención del Señor sea lograda. Y ya para terminar, ¿cuál es el resultado de la salvación? Y Josué nos lo dice de una manera muy clara, muy precisa, muy corta, muy precisa y muy concisa. En Josué capítulo 24, en el versículo 15. ¿Cuál es el resultado de la salvación? Dice, pero yo y mi casa serviremos. ¿Cuál es la consecuencia de la salvación de tu familia? Que toda tu familia le esté sirviendo al Señor. Y esta es la última declaración de Josué a los hijos de Israel antes de su muerte, la cual no solo indica que él y toda su casa son el objeto de la salvación de Dios, sino que también revela el resultado de la salvación de Dios con la familia comunidad. Es decir, que él y su casa servirían al Señor. Que esto también venga, escúcheme con atención, que esto también venga a ser el deseo de cada uno de nosotros ante Dios. Y nuestra declaración a todo el universo que yo y mi casa serviremos al Señor, al Dios Todopoderoso, al Cristo, aquel que dio la vida por mí. Y me gustaría orar por ti y por tu familia. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, en esta hora, bendigo la vida de cada persona que se conecta a este entrenamiento. Los bendigo a él, bendigo a su familia, a sus amigos, a sus vecinos. Declaramos, Señor, que cada persona que está conectada va a tomar mano de esta promesa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y no solamente tu familia, tus amigos, tus vecinos. Y el Espíritu Santo te guiará a esos amigos. Es más, yo declaro que el Espíritu Santo va a traer a tus amigos a tu casa para que les compartas la palabra de Dios. Yo te bendigo y te establezco en esta poderosa verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Mis amados hermanos, amigos, todos aquellos que se han conectado a este entrenamiento, les bendigo. Y nos vemos en el próximo entrenamiento. No te lo puedes perder. Seguiremos hablando acerca del ABC del cristiano. Los primeros pasitos que debe dar. Te bendecimos, te amamos. Nos vemos en el próximo entrenamiento. Chao, chao.